Nos dicen los nombres completos y los apellidos completos. Isabel Marisol Solís Belli. Solís Belli. Sí, Usted tiene 52 años 52, sí. y es nacida en Pedernales. Sí, en Pedernales. ¿Y sí, Pero no Pedernales el grande, sino Pedernales aquí de Santa Rosa? Sí, de Santa Rosa. De Santa Rosa para adelante. Sí, ahí. Ah, ya. Ahí soy En ese Pedernales de aquí de San Isidro. Sí. Ya. Muy bien. Y dígame usted, ¿eran ustedes... ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros, mi mami tuvo 11. 11 partos. 11 hermanos. Más claro, éramos 12. Ella tuvo un aborto, pero tuvo 11. Éramos 12 con el aborto. Ya, ustedes eran 12 hermanos. Sí, y otros ya no más vemos 5. Ya. 5 habemos. ¿Y todos se criaron allá en Pedernales? Todos, y todos los criamos ahí. Todos los criamos ahí. Ya, ¿y su papá cómo llamaba? Mi papi se llamaba Amable Antonio Solís Manzaba. ¿Y su mamá? Mi mami se llamaba Sobeida Bellanira Belli Piloso. Bellanira. Bellanira, sí. ¿No? Qué nombre tan bonito, ¿no? Sí, Bellanira. Ya. ¿Y usted conocía a sus abuelitos? Claro. Mi bisabuelo era, por parte de mamá, era David, José David. Belli, él era Belli, no recuerdo el otro apellido, no me recuerdo cómo era. Ya. Mi abuelita, parte de mi mamá, era Matilde. María Matilde Piloso Mera. Ya. ¿Y por parte de su papá? De mi papi, sí, mi abuelito era Segundo. Ya, ¿y su David. abuelita? Y mi abuelita se llamaba Margarita de Jesús. ¿Y ellos vivían también ahí en Pedernales? Ahí todos vivieron, ya cuando cada cual hizo su mayoría, se fueron yendo. Y mi abuelita murió por Esmeralda. ¿Ah, sí? Sí, mi abuelito sí murió acá, parte de mi mamá, murió acá. Sí. Ya, ¿y usted rozó con sus abuelitos? Claro, los criamos ahí con mi abuelito. Yo tenía 14 años casi con mi abuelito ahí cuando mi abuelito ya cogió y se fue por allá, compró los hijos en la propiedad, se lo llevaron y por allá se crió. Ya se quedaron ellos, ya por acá ya nosotros hicimos la vida nosotros. Ya los hicimos mujercitas, los fuimos criando. Pero ustedes se criaron con el abuelito, no con el papá. Sí, tuvimos un tiempo con mi abuelito ahí, no es que ya se lo llevaron, ahí ya quedamos vuelta con mi papi. Sí, con mi papi los quedamos ahí ya. ¿Y cuántos hermanos estaban con su abuelito? Nomás eran 2. 12. Ellos vuelta llegamos, ya como se fueron ellos, ya llegamos a la casa vuelta nosotros. Ya. Sí. Y ahí ya los acabamos de criar con mi papi y mi mamá. ¿Y qué temperamento tenían sus abuelitos? ¿Eran estrictos? ¿Eran cariñosos? ¿Cómo? Ellos eran, ¿para qué? Con uno. Uno sí eran, parte de mamá eran más duros, parte de papá no. Eran cariñosos. Sí, cariñosos, sí. Ya, en el tiempo de antes, usted sabe que no es como ahora aquí. Uno, sí, yo me recuerdo que mis abuelitos, uno todavía lo reñía a hacer una cosa y no, ahí lo castigaba a uno, lo castigaban los abuelos. Bueno, una parte está bien porque uno fue aprendiendo más y si no, ¿cómo fuéramos nosotros? Como claro, también pues teníamos que educar así. Yo por siempre digo a mis hijos, yo los educo como uno los educaron. Y así los educo a ellos. Mi hijo tiene 23 años, otro tiene 20, otro tiene 19. Pero yo salí en una fiesta, a mí tienen que decirme por dónde se van. Tal hora llego más, porque no sabe para dónde se van. Y así como mi abuelita, mis papás los criaron a nosotros, así mismo tengo que criarlos a ellos, pero mis hijos nunca me responden así cuando yo los corrijo. Ellos se quedan queridos. Pero en los tiempos de ustedes existía el boyero. Claro. Ay, sí, por el curevaca. ¿Y les daban con el boyero? No los van a dar, padrecito, y los hacían, levantaban
el cuero. Y cuando no había ese, era el juguete de mate. ¿Y cómo era esto? Ese mate, El árbol de mate, la rama. la rama del mate, con eso le daban. Sí. Y eso no es duro. Ahí, pero ahí lo asaban. Lo asaban. Los asaban. Y lo cogían. Ya. Lo asaban y lo hacían, lo torcían. Pero para que se no le ablandara. sacaban sangre a ustedes con eso. No. Mi papi no era tanto así. Mi papi no. Pero la que era más rígida, mi mano. Mi mami sí los daba. Mi mami que una raya los hacía, lo ponía hasta la patita en el pescuezo. Así, ¿eh? Sí, porque le hicieran una cosa mal. Ay, mi mami era más crítica que mi papi. Mi papi siempre se peleaba con mi mami. Por A nosotros. su papi no le gustaba No. que les corrigiera demasiado a ustedes. No. Mi mami, ella era con el garrote. Ah, también. Sí, ella sí los trancaba el garrote, mi papi no. Mi papi se ponía bravo con ella. Y yo le decía, eso no es manera, mujer, dice, pégale a los niños. Y para que aprendan, así como a uno le pegaron, dice que aprendan. Ya. Sí, le digo, eso era triste, tiempo de antes. Y ahora ya, no, ahorita ya, poco. No, ahora la educación es otra cosa. Sí, Pero anterior era rígida la cosa. antes sí. Antes sí le digo, el palo mamaba a uno por hacer unas cosas mal. Y que se demorara para allá donde el vecino que lo mandaran, ahí se queda. ¿Y ustedes tenían muchas vecindades por ahí? No. Claro. Pues, pero no tantísimos vecinos. No, habían como unos 7 así. 7 casitas, Sí, más o 7 menos. casitas. Porque ya los mandaban a hacer cualquier cosita. Y ya uno nomás era dejar y ir de vuelta. Y el miedo que le... Claro, el castigo. El si no. castigo, claro. Que en los tiempos de ustedes no les amenazaban con la salivita. Que botaban saliva al suelo y decía, antes de que se seque, tiene usted que regresar. Sí, ahí escupían. Y Escupían. sí, y el Mora te dice que aquí voy a escupirle. Y ya uno iba y venía, ya tenía que estar, porque ya sabía, pues. Ya sabía esa seña que estaba ahí. No digo, eso era duro. Ya. Y ustedes en Pedernales tuvieron escuela o no había escuela. No, yo había lejos la escuela. La escuela teníamos que subir nosotros arriba Periquiane. Hasta Periquiame iban. Sí, arriba, bueno, aire que le decían, ahí, Sí. ahí, padrecito. Ahí. ¿Y ahí los matriculaban a ustedes o cómo? Sí, ahí los iban a matricular a mi papi y mi mamá. Y eso, además, antes eran 2 jornadas, ¿o no? Los que estaban lejos, uno a veces, mira, otro salía a las 6 de la mañana, salía allá. Llegamos a las 7. A las 7. Sí, embotado, porque uno era agua arriba que se iba. Mojadito las botas, y allá se ponía el zapato. Y allá vuelta, ya salía, uno se ponía sus botitas y cogía sus zapatitos en la fundita y Y regresa a casa. regrese a casa. Pero ¿y no tenían que regresar por la tarde? No, ya no. Ya no. Ya no, nomás era de mañana. Era de mañana. Sí, hasta las 12. Ya. Sí. ¿Sí? A ver. Para usted, ¿qué actividades y pasatiempos realizaban los adultos mayores cuando usted era joven? ¿Cómo ni? ¿Qué actividades y pasatiempos realizaban los adultos mayores cuando usted era joven? ¿Qué pasaban ellos? Que los adultos. Sí. Sí. ¿En qué se entretenían? Y ellos se entretenían así cuando cogían cafés, arroz. Ahí los cargaban. Ya. Sí. ¿Y cómo mataban el tiempo ellos? Si tenían libre algún ratito, ¿qué hacían? ¿Tomar? ¿Jugar villa? No, le digo, ahí se dedicaban ellos ya hasta la noche, a veces. Así, ahí. Por ahí casi no salía villa, pues no había. No había villas ni había nada de eso. No, ellos salían lejos. Llevaba a mi papi siempre. Él llevaba la comida para 15 días en sus mulares. Ah, o sea, que él entraba para 15 días. Para 15 días, sí. Oh, Que era lejos, pues él entraba Claro. para 15 días las cosas. ¿y hasta dónde salía él a buscar? Él salía de adentro, pero no le venía aquí a Piquigua a caballo. A caballos a Piquigua, ¿eh? Sí. Y él ya ahí llevaba todas sus compras para 15 días. ¿Y qué llevaba? ¿Un mular o 2 o cómo? Y él llevaba 3 bestias, traía 3 cargada, bestias. sí, traía café o cacao,
a vender y ella llevaba la comida. Café o cacao. Sí, ¿Y qué más cogían? ¿Tagua cogían también? ¿O Claro, palma claro. real? ¿O sí, esa palma real. Todo eso. caucho también cogían ustedes? También con la agarraban el papi, sí. Y claro, eso tenían que Sí, llevar en sacas, ¿no? sí, todo eso recogían y llevaban Y llevaba eso, hacía las compras y vuelta para casa. para la casa. Y ahí ya mi papi ya llegaba a las 6, 7 de la noche con sus bestias cargadas. Para 15 días su comida. Ya él, ponemos, ya se dedicaba el día lunes a trabajar, vuelta a recoger, ponemos, iba secando el cacao, lo iba secando, lo iba amontonando. Y si el café lo sacaba, cogía allí el café, ya también lo secaba para sacarlo. O lo desculpaban primero. Ya, Sí, eso lo hacía. Uno le sacaba, lo enjuagaba y lo ponía a secar. a secar. Sí. Ah, ¿Y a usted qué trabajos le tocó ahí en el campo? ¿También le tocó coger caucho? No, yo el caucho así no. Le ayudaba a mi papi era a coger el café, El café. el cacao, cogíamos cuando había cosecha de maíz, el arroz. Palma también, Sí, eso también a recoger. también Sí, recogían palmas sí, del también. suelo cuando caía. Sí, cuando caía de las matamaduras apañaba. ¿Y le tocó también la higuerilla o no? También en higuerilla había. También nos ponían a pelar. Pelábamos hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. Y pelando ahí no higuerilla. había, ahorita que hay la luz, allá Claro. eran los candiles. No sé, es que la lámpara. quedaba aquí el humo. Eso salía el otro día, limpias de la nariz, que era, Negra Sí. por dentro de la nariz, ¿no? sí, del humo, poner que Del es humo, humo. sí, del humo. ¿El qué eres? y para usted, ¿cuál ha sido su momento más importante de su vida? ¿Con su familia o con su comunidad? Y aquí con la familia y la comunidad seria, cualquier cosa uno cree. Importante, ¿no? Sí, importante. Muy bien. ¿Qué juegos hacían ustedes en la escuela o no jugaban? Y así jugaba uno, se divertía jugando esa pelota. Esos eran los juegos de uno. ¿Con ahí. pelota? Sí. Porque a mí las muñecas de muy muchacha no me gustó. ¿No le gustaron las muñecas? No. A mí no me gustaba eso. ¿Y en la casa con los hermanos a qué jugaban ustedes? Y ahí jugando por ahí, si lo poníamos a jugar entre muchachos, o jugar el escondido, la cebollita que le decían. ¿Cómo es la cebollita? Así que uno se amontonan ahí, se golpean la cabecita entre ellos y salía corriendo a esconderse. Esos eran los juegos que había en el tiempo de antes. Ahí se divertía, uno lo cogía a la noche remolcadito y ya se iba a bañar al río. Así. ¿Cómo tenían el río? ¿Lo tenían cerquita o Estaba cerca del río. estaba cerca? Sí, cerquita. Ahí nomás se bajaba así una bajadita y ahí Sí, ya estaba. ya estaba ahí, se bañaba uno y ya subía a la casa. ¿Y cómo subían el agua a la casa? Se subía, ¿Con marimas o cómo? claro, con unos barriles. ¿Con barriles? Sí, con eso se subía agua. Le poníamos un burrito y lo subíamos. ¿Barriles de pechiche o de qué sería? Sí, sí, eran unos como que eran como de madera y no tenían bajado. Ya, ya, ya. Sí, le poníamos 4, 2 a cada burrito y ya subíamos el agua. Pero también le hacían el unos tuquitos de caña. Había unos tucos de caña. Claro, las marimas. Sí, eso también hacía y eso le poníamos, subíamos agua. Y ahorita ya es moderno ahora. ¿Y para lavar y todo eso cómo hacían? ¿Bajaban al río? No, lavamos en la casa. En la casa lavaban, Sí, pero ¿y en cómo el se- lavandero. Pero tenían que subir el agua para Sí, lavar, ¿o tenía qué? que subir a la casa para lavar. Ahí se enjuagaba. Sí, ahí se enjuagaba la ropa y todo. Hacíamos en la casa. ¿Y ustedes hacían jabón o compraban? No, jabón del piñón. Por eso digo, ¿y cómo hacían ese jaboncito? Eso se pelaba el piñón. O sea, recogían el piñón, Sí, se recogía padrecito, se pelaba. en los cercos había siempre piñón. Claro, en los surcos. Ya. Se recogía el piñón y se pelaba. El que ya lo ponía a secar uno, lo pelaba y ahí ese blanquito que le salía, lo molía. Ya le hacíamos el Se jabón. molía. Sí. Y luego, pero a eso ¿qué le ponían usted? Le ponían Eso se ponía a la lejía, esos botes, ¿no? Le ponían el sello. de sello rojo. Sí, eso se le ponía. Eso se le ponía. Sí. Uno hacía ceniza, También. poníamos la ceniza sentada y con eso uno hervía el jabón.
Claro, y la ceniza da lejía Sí, también, ¿no? y ahí le rayaba papaya a mi mami. Ah, también le rayaba papaya. Sí, le rayaba papaya. ¿Y cuánto tiempo tenían eso Y eso hirviendo? estaba casi toda la tarde, hirviendo, mediodía. Mediodía hirviendo. Ya cuando ya estaba, mi mami venía y lo sacaba en una tina de madera, de palo, las bambas de palo que le decían una tina. Ahí lo sacaba mi mami. Se secaba, Ahí se secaba así. se hacía plancha y Y ahí ya lo cortaba ya cortaban para... lavar. Para bañarse también se baña. Y también, ¿no? Sí, ¿Ya? sí. ¿Y a usted nunca le gustó salir de joven así? ¿Quién? A usted, ¿nunca le gustó salir a hacer los bailes? No, yo no, niña. Porque cree que le diga, mi mami era estricta. Yo por eso a mí no me gusta la pintura. Porque mi mami nunca los enseñó. Mamá, Nunca los enseñó a pintarlo. Porque mi mami era bravísima. No digo que no lo podíamos pintar porque ella era brava. Yo por ahí me pongo la penita así en las manos, pero a mí no. No me Pero gusta. anteriormente, ¿qué se ponían? ¿Achote o qué se ponían? Yo ahí compraba a la gente pintura. Ah, pero sí se compraban pinturas. Sí, compraban, pero no digo, a mí nunca no. Nunca me agradó, porque nunca mi madre los dejó. Casi nosotros las tres somos 3 hermanos, pero nosotros nunca lo. O sea, no les llevaba a ningún baile, No, lo sacaba mi mami a fiesta. a ninguna fiesta. No. Es que mi mami era. Ya, pero y tampoco hacían en la casa fiesta. No. Ella no hacía los velorios. Pero su mami sí tenía un altarcito en la casa. Sí, ella sí tenía. ¿Y qué santitos tenía? Ahí tenía San Antonio, el Niño Divino, la Virgen María, el hermanito Gregorio, 4 santitos tenía ella. Ya, ¿y les hacía velorio a algún? Sí, así cuando ella ofrecía, así los hacía. Hasta la vecindad por ahí. ¿Pero y qué les hacía? ¿Solo velorio de vela o Así velaba ella, así los invitaba a los amigos. mataba algún puerquito, alguna gallina o qué? Puerquito, gallina. Les hacía su merienda más claro. Su merienda, pero de Sí. baile nada. No. Nada, no No. era bailorio, era No, velorio. Sí, velorio nomás. Ya. Velorio sentadito. Porque ella no Velorio sentado. Sentado, sí. No le digo, sí, mi mami. Por eso uno no. ¿Y donde los vecinos no los invitaban a bailes? Ahí sí, pues ahí sí había, a veces hacían bailes grandes. Pero no, mi mami. Pero ustedes no iban, No, ninguna. no salíamos nosotros para allá a esas fiestas. No, porque mi mami ¿Y no. no les solicitaban? ¿No había algún primo, algún tío que decía, deja que me lleve a las niñas para el baile? No, le digo, mi papi, mi mami, si salían, ellos salían, decían nosotros. Allá nadie la ni a la hermana, ni la tía, ni al primo, ni a la que fuera la comadre. Nada. No. No. O sea Ay, que- porque ponemos ahorita como venga una vecina, présteme a su niña, que yo la llevo. Ya uno vaya. Ya no me Su mami no. No. ¿Y ustedes cómo aprendieron a bailar? Y ya nosotros ya a veces y por allá se fue A escondidas de su mami, ¿no? Sí, ya por allá sí fue ya mujercita uno. Yo ya, mire, quiere que yo le diga, yo fuimos a bailar una vez porque había un bautizo afuera de un primito. Nos fuimos allá. Y allá mi mami no me dice, no baile. Ahí una prima dice, venga mija, que conmigo que va a bailar. Deje, dice que mi tía, si se muerda, mi tía que esté brava, no importa. Y ahí por acá ya ella como que ya fue dejándome así, pero no es que yo con todo el mundo. No. No. Es que era que estrictico el tiempo de antes, padre. Ya. Sí, era dura la cosa. ¿Y cómo conoció a su esposo? Yo con mi esposo lo conocí que él era cerrado. Él era carpintero, era Sí, serrador. él iba a cerrar. ¿Y qué cerraba con esa sierra de A2? De la motosierra. Él era con motosierra. Sí, con motosierra. Él compraba madera. Ya. Sí, él compraba madera. Ay, él compró una madera por unos vecinos y ahí. Y es que mi mami era bravísima, no quería con nadie, Todas mis hermanas, unas sí se fueron, ellas yendo. Porque no quería con nadie. Ya después que se la llevaban, ellas se casaban. Claro. Y ya, ¿Y usted, su marido le pidió o se la robó a usted? nomás. Se fueron. Uno abajo. Se fueron. Sí. Ya. ¿Quién se batió? ¿Y cuándo regresaron? Como al mes. Al mes. ¿Y cuántos años llevan juntos? ¿Ah? ¿Cuántos años llevan juntos? 32.
32 años. Pero aquí yo vivo con mi esposo, pero yo no soy casada, pero nosotros nunca peleamos. Ya. Bien O nos sea que sí llevamos. se llevan bien. Sí, bien con él, que nunca, no le digo que nunca varias personas que son bravos, no, él no. Ahí los llevamos bien, tengo 32 años, bien tengo. Así que le digo. Yo tengo una pregunta. Cuando usted era niña, ¿qué sueños tenía? ¿Con qué cosas soñaba despierto? ¿Qué quería ser de mayor? ¿Qué quería? ¿Usted qué quería ser de niña? O sea, ¿usted qué soñaba para ser más de grande? Si quería, yo qué sé, ser enfermera, Ajá. acabar la primaria, ir al colegio, yo qué sé. Bueno, niña, bueno, eso no hubo, pero usted no tenía deseo, pero nunca hubo esa oportunidad. sí, porque los papás eran bien estrictos. Así haya querido uno, los papás no lo dejaban. Sí. Ujú. A ver. Muy bien. ¿Y usted puede ir al colegio? No, mija, no. ¿Nunca fue al colegio? No, yo no. Con su marido, con su novio, cuando eran novios, cuando estaban así enamorados, ¿cómo se comunicaban ustedes? Y ahí para ahí en ese tiempo no había cómo comunicarse. Ni por carta, ni nada. No, pues ahí nomás era la seña. Por así señas. La ¿no? seña nomás, claro. Y ahí no es como ahora que están los teléfonos. Sí, porque no sé, anteriormente, pues, si estaban vecinos o si estaban cerca, pues se escribían alguna. Pero usted no le escribió nunca cartas No, y él tampoco le escribió. no. Nosotros así cuando él pasaba así, yo estaba subiendo agua, por ahí es que conversábamos así. Claro, cuando bajaban al río ahí tenían más oportunidad de verse. Sí. No como ahora, el padrecito. Ahí la Ahorita es comunica. más fácil por el teléfono. Claro, ahí. Así ya ese novio no llega a la casa, pero ya con ese teléfono ya está ahí. ¿Y usted qué experiencia, qué consejo le daría a una pareja joven que desea casarse? ¿Qué consejo le daría? Ajá, que quiere casarse una pareja joven. Por ejemplo, sus hijos no están todavía comprometidos, ¿o sí? Ahí tengo uno comprometido, padre. ¿Y el otro? Todavía no. Están solteros ellos. Ya, ¿y qué les dice usted? ¿Les dice alguna cosa? Claro, yo les digo, así les a mis hijos, están estudiando en la universidad aún. Y me dice, siempre le digo, yo mientras estudie, gradúese, que después que usted ya se gradúe y ya sale adelante. Y le digo, si llega a meter la pata, no dice mami, yo no me quiero casar tan pronto, yo quiero estudiar, dice, para hacer algún día algo otro. No profesional. Sí. ¿Y cómo se celebraba antes de las Navidades? Se celebraba antes de las Navidades. Lo que nos celebran la Navidad, ahí no se oía música, pues era puro el verso. ¿En serio? Ahí eran los chigualos. ¿Y usted sabe chigualos o se acuerda de algún hilo? Yo no me acuerdo casi. Sí, se ha de acordar, solamente que le dará vergüenza. Ahí eran los chigualos, ahí era el que se amanecían echando versos en las rondas, en el altar. ¿Y qué tiene la religión? Una religión así como ¿Usted es católica, bautizada o cómo? es una religión. Sí. ¿Y ha hecho bautizar usted a sus hijos? ¿O cómo? Yo sí, mis hijos todos han hecho la primera comunión, la confirma, por ese lado sí, Ya. padre. Este año que viene le toca a mi hija hacerla. ¿Le toca la confirma ya? Sí, la O sea, que está Sí. en el catecismo este año. Sí, está ahí aquí en Santo Domingo chiquito, en San Francisco. En San estudia, Francisco, sí. con Betty. Sí, con ella. Ya. Sí, con ¿Y ella. los compadres cómo escogieron compadres ustedes? Para el bautismo, digo. Para el bautizo, sí, ellos son los mismos padrinos porque ellos ya no quieren más padrinos. Ah, ya. No, los mismos. Los mismos. No, los mismos, sí. Mi comadre, ella es bautizo y ella le sirvió para la primera comunión y sigue vuelta. Así, ¿eh? Sí. Betty mismo. Sí. Ah, Ella no quiere más madrina,
Ella la misma. La misma. La misma. Ya. ¿Y qué cualidades de su esposo fueron importantes para mantener su matrimonio? O sea, no fueron, ¿cómo explico? Su noviazgo. ¿Cómo fueron? O sea, ¿qué cualidades de su esposo fueron importantes para mantener su noviazgo? Importantes. O sea, ¿qué de bueno le veía usted a su enamorado? Sí, bien, ahí pasamos bien, así. Nunca más claro, no le digo que ya tenemos 32 años y nosotros nunca peleamos por nada. Antes él se pone bravo porque yo riño así, a mi hija por alguna cosa, le digo que aprende ya. Y me dice él, no más solamente riñendo, yo no le pego, yo no ando con el palo, yo nomás que la corrijo y la riño. Y él se pone molesto, me dice, ¿por qué tú la riñes? Pero le digo que aprenda alguna cosa que está mal hecha, aprenda. Entonces, ahí en Colombia. Sí. A veces yo le digo, la dejo haciendo tal cosa, y dice, no la hace, me la hace media, y yo le digo, la corrijo, y él se me pone molesto, mi esposo. Dice, usted nomás vive riñéndola, no, pero le digo, para que la aprenda, así como uno le enseñó a la madre, que aprenda también, pues. Claro. Sí. Tiene que aprender. Sí. ¿Y a los cuántos años usted matrimonio, o sea, a los cuántos años tuvo su primer bebé? A los 17. Muy joven, entonces. Sí. 17 años. Mi hija, la mayor, no está aquí, pues ella vive en Quito. ¿Y Sí, cuántos años tiene? como 28. Muy joven. No te vale. ¿Y qué tiene familia ella ya? Está trabajando por allá con el esposo. ¿Ya y tiene nietos usted? Yo sí, yo tengo. ¿Cuántos tiene? Yo tengo como 12 nietos. 12 nietos ya. Sí. ¿No? Sí. Aquí hay una que tiene de a 2, 3, así. Una tiene más, la que tiene más la de aquí abajo. La que vive aquí en la boca de Piquigua. ¿Y cuántos tiene ella? Ella tiene 7. 7 niños. 7. Qué atrevida, ¿no? Sí, 7. Porque ahora criar criaturas, ¡wow! Sí, ella, pero le digo, Es un yo salgo trabajo. con ellos. Sí. Que la de medio tiene unita. Sí. Un hito, sí. Es que Es difícil. esa es la moda de ahora, de tener uno, como mucho 2. Claro. Pero atreverse a tener 7 sí es. Claro, en el tiempo era que tenía bastante. Claro, anterior es que no había medida. No. Y no había cómo cuidarse tampoco, ¿no? Claro, no. Y Anteriormente. mamá salía Lo que Dios quiera. Y venían, venía bastante. claro, Mi hermana dice que sí tuvo 2 gemelos. gemelos tuvo. Sí, 2 gemelos. 2. Sí. Ya. Y mire, y los dio en casa. Así. Sí, en casa los dio los 2 gemelos. Y ¿Usted también? No, yo no tengo gemelos, mi hermana. No, pero los hijos los dio. Los primeros sí. Los primeros en Sí, casa. en casa, sí. ¿Quién era partera por acá? La partera era una señora que no me acuerdo cómo se llamaba ella. Ella me partió de los 2 niños, cada 2 niños, ella. Y ahí ya después, ya solita, me cogían los dolores, más solita en la casa. Ah, usted como que aprendió. Sí, ya ahí ¿Y solita. quién le cortaba el ombligo y esas cosas? Ahí mi cuñada, mi concuñada. Ah, ya, o sea que ella le ayudaba. Sí, ella le cortaban el ombligo a la criatura. ¿Y a usted nunca le cambió su vida matrimonial cuando tuvo su primer hijo? ¿Cómo? Si a usted nunca se le cambió su vida matrimonial cuando tuvo su primer hijo. No, Nunca, No. nunca cambió. Sí, igual que ahora. sí. A ver. Regresando un poquito a la Navidad en la casa, ¿cómo hacían con los chihuahuas? ¿Ustedes le escondían al niño el día de... El día que era del día 25. El día 25, el 24, escondían Sí, el 24. al niño. Para irlo a buscar. ¿Y quién, el que lo encontraba, Ya. era padrino para el año siguiente? Sí, el padrino para el año siguiente. Ya. Y de ahí, una vez que lo encontraban, ¿cómo hacían? ¿Lo vestían? Ya lo vestían, ya le hacían ya la fiesta al niño ahí, al niño Dios le hacían, le Y cantaban. ustedes le cantaban Le todos. cantaban todito. No digo que ahí amanecían la gente casi.
cantándole versos en el altar, amanecer las rondas. Pero hacían ustedes luego, dejaban los chigualos y empezaban las rondas Sí, de los, ¿cómo era? De los amorfinos, las exactamente, rueditas, sí, que ahí le echaba el primero, le decían que eche el verso. el verso primero. Sí, ahí echaba fulano, después echaba fultano y así. Y ahí ninguno se dejaba a la gente, cada cual. O sea, el baile del sombrerito. Exactamente, padre, el baile del sombrerito que decía. Todo eso, Pero ¿y eso cómo era? ¿Con guitarra o así nomás? así nomás. Ah, Ahí cuando yo me acuerdo en ese tiempo de antes había la que llamaba la finadita Julia Wanda, que esa finadita sí sabía tirar versos. Ella no había, le o sea, quedaba a no nadie. le ganaba a nadie. A nadie. Ella sí, que ella le decían, ella amanecía cantando. Sí, Amanecía. amanecía cantando en las ruedas. De ahí mismo, de Pedernales. Sí, de ahí mismo, sí, ahí más adentro vivía. Más adentro Sí. vivía ella. Ella sí amanecía, le digo, cantando. Y ya le decía vamos, que era comadre con mi madre. Comadre dice, vamos a cantarle esta noche al niño. Ya, comadre, vamos. Y ella sí que cantaba. Ella sí que echaba esos versos, era cualquier cantidad. Y en la rueda también se metía ella. También se metía así. Y ahí había versos de todo, ¿no? De todo había versos. Aunque no le digo que usted le tiraba el verso, usted de allá una, la otra y ahí. Ya. Sí. Porque ahí había unos versos que les llamaban, ¿cómo llamaban esos versos? No me acuerdo ahora. Se echaban unos versos bien colorados. Eso sí. es, también, ¿no? Sí. La pareja, ambos se echaban esos versos bien colorados. Y ahí. Yo casi no me gustaba meterme en esas ruedas porque no me gustaba echar versos. Ah, ¿no le gustaba a usted? No, yo no me gustaba echar versos. Ella me deja la fuerza, me mandaba. Dice, venga que yo le echo el verso. Claro, pues Sí, ella le echaba el ya verso. como madrina Sí, ella. ella le echaba el verso. Nadie se quería meter y yo se les he hecho y ella, toda la gente le echaba el verso. Ya. Sí, ella era para eso, era buenísima. Y usted nunca se acuerda, ¿usted se acuerda de alguno que le dijo ella? Los versos. Ajá. Yo digo que ya no me recuerdo los versos. Ya ahorita que ya uno ni can. Ya ahorita no sale, pues miren, si ahorita los veo ya en el altar un ratito que cantan. Un ratito nada más. Sí, un ratito, ya no. En las novenas, un Sí, ratito. un ratito, ya no. Y si ya quiere la gente dice bailar, dice. Ya no es como antes que uno, esos versos eran. Claro, y luego no solamente eran los chigualos, sino que eran luego los amorfinos en Sí. el baile del sombrerito. Sí, el baile del sombrerito y que y se los baila, demás. eso, sí. Todo eso, padre, era. Y ahí se pasaba toda la noche. Y ahí toda la noche pasaba tirando la gente sus versitos, bailando. ¿Y eso lo hacían ustedes en la casa de su mamá o no? Veces así ahí, veces así la comadre, los vecinos. O sea que se turnaban, ¿no? Sí. Ponemos una casa así en un sábado, el siguiente sábado, ya cuando era el 24 ya se pasaba, Ya, y sábado, luego, sábado. sábado a sábado Sí. hasta Cuando ya hasta la llegaba. Candelaria, ¿o cómo? Sí, y ahí ya lo guardaban, allá se iba a bailar. Así era. O sea que en su casa también les tocó. Sí, también lo hacía mi mami así con mi papá. Ahí sí tenía que aguantar el baile, ¿no? El baile Sí, del ahí sí, sombrerito. ahí bailaban ahí en la Ahí casa. bailaban, ¿no? Sí, ahí sí bailaban, pero en esos tiempos así, que era la reunión del Niño Dios. Ya. Pero de todas fiestas, no. Ya. O sea, hay fiestas. No, en Pedernales, ¿qué fiesta? Ahí no había fiesta, ¿no? Por ahí no, No hay capilla tampoco, ¿no? No. En Pedernales. no hay. No hay, y yo no conozco ninguna fiesta. O sea, así como en Santa Rosa, sí. Usted sí Ya. conoce Santa Rosa. Claro, la capilla de Santa Rosa sí, y la fiesta de Santa Rosa que le hacen Sí, sí. todos los meses. le Claro, hacen. ya no más le toca, por ahorita no es padre. Ahorita, Claro, ya estamos Sí. prácticamente dentro de 15 días ya. ya sí, ya no Le más toca. viene la fiesta de Santa Rosa. Sí. Sí. Pero así para Pedernales yo no he oído que le hagan. Por allá no, porque por ahí no hay compadre. No hay fiesta. No. Pero bajan a Santa Rosa, ¿no? Sí, pues ahí sí, la gente de allá Pedernales se viene a Santa Rosa. Ya. Sí, ahí sí. ¿Y en Semana Santa cómo hacían ustedes?
¿Cómo celebraban en su casa la Semana Santa? Y ahí yo en la Semana Santa, no, en los tiempos de antes, pues en esa casa mi mami, cuando yo y mami que decía ella, que no se podía andar, a que ella conversaba así, a nosotros, así en el tiempo del santo. Tenían que dejar casi las cosas hechas, porque si picaba una cosa echaba sangre. Sí. Ya cuando ya nosotros fuimos haciendo mujercita, ya los explicaba. Y ella decía que cuando picaba una cebolla echaba sangre, y cuarteaba, eso dejaba. Y ella decía que ya iban cambiando las cosas. Ya uno hacía sus cosas y ya ponemos, hacía el picante, yuca, eso, y mami decía, dice, ya van cambiando las cosas, dice, porque ya no, uno pica una yuquita, dice, ya no bota sangre. En el tiempo de antes sí botaba sangre, decía ella. Ya. Sí. ¿Y qué otras tradiciones, creencias tenían en Semana Santa? ¿Se bañaban ustedes en el río o no? No. ¿No les dejaba su mami? No, no los dejaba bañar, los hacía bañar en la casa. ¿En la casa? Sí. ¿Con mate? Sí, con esos mates, los hacía bañar. Ya. Porque dice que si se bañaban en el río se hacía pescado. Dice. ¿Así decían antes? Sí, pues sí. ¿Qué otras creencias tenían? ¿No había creencias del diablo que venía el No, es que no viernes? los dejaban asar así en esos palos subir tampoco. Nada. No, porque se hacía mono, no sé cómo, sí. Mi mami así siempre le decía a mi papi, a los muchachos de mis hermanas, dice, no se suban esos árboles, dice que se van a hacer monitos, dice, mono, bájese de ahí. Ya no dije que eso nadie lo mandaba a hacer una cosa así que decía tal cosa, nadie, porque dije que el diablo se le presentaba, que esto. Ya uno se quedaba por ahí, Así orando. que, claro. Sí, orando, y los tenían. Y ahorita ya es cambiada las cosas. Y esas creencias que había de que el diablo se aparecía si ustedes estaban caminando por ahí de noche, que tenían que estar guardaditos en la casa. Ya, pues ya nadie salía, padre. En ese tiempo ya no nadie salía a nosotros. Ya nosotros ya a las 6 de la tarde ya era guardadito. Porque guardaditos, ¿no? Sí. ¿Y en dónde? Nunca apareció. No. Así decían nosotros ya muchachos, lo decía mi papi, sí, ya bañarse tempranito a las 6, ya bañarse, suben a acostarse arriba. Póngala y póngase, dice. Y dice, porque ya ahorita es malo andar, dice. Porque se les presenta todo animal, dice. Y una vez, y mi hermano dice, por eso desordenado, el mayor, él dice que lo mandaron a dejar no sé qué y se quedó viendo, no sé, jugar. Y dice que iba como a las 10 de la noche. Y que atrás de él un caballo que lo seguía. Ah. Sí, y él llegó asustadito que lo defendieran. Él dejó hasta el burro, lo dejó botado en el patio porque ya era que lo alcanzaba. Sí. ¿A usted nunca le pareció la cosa mala? ¿Ah? ¿A usted nunca se le pareció la cosa mala? No, mija, nunca. Jamás. No. Porque uno casi no salía. No salía. Ya con eso que le decía a la mamá es que tal cosa ya. ¿Y el duende? ¿Había alguna leyenda del duende? Sí, mi papi siempre, él tenía un libro. ¿Ya? Tenía un libro ahí. Él se ponía a leer en ese libro. ¿Y qué había ahí? ¿Leyendas sobre el duende? Sí, leyendas de cómo era la Semana Santa, esto, cómo había que... Y eso él los leía a nosotros. Los hacía sentar así. Y ahí en un banquito nosotros y oyéndolo a él. Sí, ahí lo ponía a persignar. ¿Y qué les contaba del duende? Que ahí decía que no sabía qué jugarse con el duende, porque el duende se presentaba y se los llevaba, se presentaba en pollito, no sé cómo, nos decía a nosotros, en perrito, en gato, para que te lo cojan, mentira, y se lo iba llevando. Y nosotros, unos muchachos, era más miedoso, casi no querían ni salir uno de ahí, porque el miedo que fuera verdad, pues ha sido verdad, padre, pues ya uno ya le tenía miedo y ya uno los hacían bañar temprano, los hacían subir arriba a la casa y ya. Sí. Ya. También un poquito del tema.
¿Cómo era el ambiente de la comunidad cuando usted era joven? Mentira. Como en el ambiente, En Pedernales, ¿cómo era la vecindad? ¿Si eran malo ustedes? o qué. No, si No. se llevaban bien, Sí. si tenían buenas relaciones con los vecinos. Sí, nosotros nunca, ¿para qué? Mi papi con mí nunca, ellos tuvieron enemigos por ahí. No, Claro, porque además, por ejemplo, cuando había un enfermo, ellos se daban la mano. había que, de Sí. todas maneras, echar mano a los vecinos. Sí. Es que, ¿quién más va? Sí, ellos nunca, mi papi con mí nunca, ellos se dijeron, ellos por ese lado ellos le ayudaban, se daban la mano. Si era tarde de la noche ellos lo sacaban en hamaca, Claro. que no había en qué transportarlo, en hamaca lo sacaban al enfermo. Y existía también, cuando usted era niña, sería el cambio de brazo. Sí. ¿Sí existía eso? Sí, ¿Y cómo era? ¿Cómo era el cambio de brazo? ¿Cómo funcionaba? ponemos el cambio de brazo, era que si usted iba a hacer a trabajar, esta semana iba usted con ella, ponemos a trabajar. Y allá ella venía con usted y usted pasaba conmigo y así. Así eran los cambios. El cambio de brazo era Sí. anterior porque no había No, pues no había plata. plata, ¿no? No había moneda, no había... Nada. No, Entonces, esos eran si los se quería cambios. avanzar, si se quería avanzar en la cosecha, en el sembrío, Todo eso, padre. en la eso se cosecha hacía. había que El cambio de funcionar brazo. de esa manera, ¿no? Sí. Esto Así hoy- es, claro, mi papi hacía así el cambio de brazo. Él venía 4 y él 5. Y él a todito, él la semana de él que venía, todito acababa él. Y ahí él ya iba al vecino a pagarle su brazo. ya, Los mismos se amontonaban, los que andaban todos. Y Todos. así, ellas iban... sí, así se iban todos 5. ¿Y cómo hacían para la comida? Y ahí, padre, ahí en el tiempo de antes engordaban un puerco. ¿Ya? Ese puerco lo engordaban bastante para la manteca, la carne. Y el arroz se sembraba, Claro, anterior lo sí. pilaban. Y ya no, el jabón uno lo hacía, y ya todo eso, gallina, para darle a los trabajadores. Ya. Sí, así era para ir por ahí. Sí, anterior había muchas gallinas, ¿no? Claro, Y bastante. había pavos, o Pavo, pato, pavos, patos. Sí. Anteriormente se criaba de todo. de todito, Y los puercos sueltos. suelto. Ya ahorita no, uno no puede criar un puerco suelto. Mi papi tenía encierro, ahí tenía puercos. Él tenía puerco, él cogía, donde iba a trabajar, cogía un puerco. Hoy día, domingo lo mataba. Dice para mañana a todos los trabajadores. Ya. Y así mi comía a los trabajadores. Él un día le daba gallina, otro día carne, el otro día ella les hacía el maní, le hacía sopa de maní, sus bolones de esos que hacen de maní, la sopa. Así le hacían, ¿no? Y ella allí cotejaba su almuerzo. La sopa de maíz, que era en el tiempo de antes, ¿no? Ujú. ¿Cómo era la sopa de maíz? Molían el maíz, lo cernían, no le hacían la sopa de pollo, que le dicen, le metían el pollo. Le metían el pollito Claro, cocinado ahí. ahí, cocinado. Sí, a la sopa de maíz, le decían la sopa de pollo. Y eso le daban los trabajadores. Llevaban su tonga, porque eran tonga. Con tonga. Tonga, sí. Ya cogían su hojita, la doblaban ahí, y ahí mami los íbamos a dejar al almuerzo a veces, porque yo tal vez pequeña en jugo llevaba, pero le llevaba algo. ¿A usted le ha tocado llevar almuerzos? Sí, con mi mami íbamos a dejar. Sí, vale. Fui a dejarle allá a los trabajadores. Ya cuando mis hermanas ya se fueron casando, pues ya quedamos nosotros con mi mami. Muy bien. ¿Cómo era la ropa típica de los montubios anteriormente? Su abuelito, su papá, ¿cómo vestían ellos? La ropa, Sombrero, sombrero. ¿qué más llevaban? Camisa, pantalón, Más claro, ellos usaban en el tiempo de antes era la camisa manga larga. camisa blanca larga, ¿no? Sí. Y Sí, aquí. de manga larga, Sí, al sol, sí, su sombrero. su sombrero. Sí, pantalón.
No, yo digo, en el tiempo de antes ya había zapatos y botas. Había... Su papá y su abuelito, ¿cómo hacían? O hacían... Ellos les traían unas botas, pero no de esta bota, eran de otras botas. Eran otras, ¿no? Sí, otras, les traían. Yo no sé quiénes traería, pero yo les traía. Y ahí en el tiempo de antes, ahí la gente, ellos usaban, no había como ahora por la ropa. Ellos hacían hacer la ropa. ¿Qué tipo de ropa era antes? A ver, uno, ¿Gabardina qué era? sí, ellos hacían hacer la ropa. Compraban, hacían hacer, no sé. Anteriormente es que no se compraba, Casi no había se compraba ropa, sino que se compraba tela. la tela, sí. Y había mucha gente y hacían que trabajaba eso, sí, la cosedura. que trabajaba con la costura, Sí. pantaloneros y también costura de mujer. También ¿Y? ahí le hacían hacer, compraban un liencillo, como que le dicen, un trapo blanco. Ese Liencillo. Sí, eso hacían hacer en los chores, calzoncillos. Todo hacía con liencillo. Sí, con eso hacían. Porque no había... Es que no había, ¿no? No había. Anteriormente no había ropa de comprar, sí, sino telas. tela larga era que compraba. Tela y uno compraba tela y Así, a las costureras. iba donde la costurera, al pantalonero y sí, ella le cosía, sí. y cosían. Sí, ella le cosía. Había mucha gente que vivía de eso Sí. Anteriormente. Claro. Pero la ropa, o sea, esa tela era distinta porque... Distinta, sí. Era distinta porque, por ejemplo, ¿cómo hacían en su casa para su papi? ¿Se cambiaba de ropa todos los días o se ponía el lunes la muda? Él se cambiaba cada 2 días. Cada 2 días se cambiaba. Sí, y cuando él poníamos la ropa para alguien, papi, que iba a lo que él quería, la ropa se la lavaba y se había que planchársela para trabajar. Así, ¿eh? Sí, y planchadita para trabajar. Y esa ropa uno le ponía... Azulejo. Sí, le ponía... Almidón. Almidón, sí. Se habían almidonada. Sí, se salpicaba el almidón y la alzaba. Y ahí se iba planchando. Ya. Y ahí se planchaba y ahí... Pero era una ropa dura, ¿no? Sí, anteriormente. como gruesa, sí. Como gruesa, ¿no? Sí. Y para lavar eso, ¿cómo hacían ustedes? Y que ahí no había el cepillo. ¿No había cepillo? ¿Qué era? ¿Tusa o...? Una tusa. Con la tusa hacían. Una tusa se Pero- entrega. Pero para sacar la mugre anteriormente Es que era... había que hervir también la ropa, ¿o cómo hacían? Sí, había que hervirla, ya estregaba, sacaba y se trancaba a hervir. O sea, lo restregaban Sí, y la ponían a hervir para que saliera sí, ahí la toda la trancaba. mugre Y ahí vuelto usted venía y la ropa la cogía y la volteaba. en la piedra. Sí. Y ahí ya te la enjuagaba y sí. El cordero. Al cordel. Sí, el cordero. Era trabajoso antes. Sí, trabajoso. Y ahorita usted viene nomás tira esa Claro. ropa en la lavadora, se lavó y ya, enjuagó y ya. Sí, ahora la cosa es saber manejar Sí, la lavadora y saber sí, tender en el cordel, punto. No hay más, sí. no hay más sabiduría. No, Pero claro. anteriormente era Era duro. Sí, duro, padre. En su casa las 3 hermanas, ¿cómo hacían? ¿Por semanas o...? Por semana. Mi mamá los ponía por semana. Una semana le tocaba arriba. Todo, arreglar cocina, barrer. Y la que le tocaba abajo, y esa le hacía comida, a barrer abajo, darle comer a pollo, A los puerco, animales. sí. Y ella a veces se iba con mi papi a trabajar, también. sí. Y Sí. ahí lo dejaba nosotros. Y de allá venía a almorzar. ¿Y la semana de lavar, cómo era? ¿A todas les tocaba lavar o era por semanas también? Y ahí les tocaba lo mismo. Ya. La que ayudaba arriba ya ayudaba, terminaba y venía a ayudarle a la otra a lavar. Y Ah, ya. así los tenía. Sé que me podría contar alguna leyenda o cuento tradicional. ¿Mm? Sé que nos podría contar alguna leyenda o un cuento tradicional. Un cuento. Y yo que no te cuento ni. De esas historias que le contaba, que les leía el papá, ¿no se acuerda de ninguna de así? Casi ya no me acuerdo. Ya no se acuerda Ya no me acuerdo mucho casi. de... Ya no, porque ya uno
ya en esas historias, ya uno que el padre le decía a uno, ya como que ya apenas se acuerda, a veces no se acuerda, sí. ¿Cuántos alumnos iban ustedes a la escuela Pericame? Por ahí íbamos como 14, Desde Pedernales iban 14. sí, arriba. ¿Y qué iban? ¿Los 14 juntitos o cada cual? Ellos de ella? iban de cada comunidad, así, de los vecinos. Ya. Y ahí se reunían y ya se iban toditos. ¿Ya se iban juntos? Sí. Unos más arriba, otros más adelante, iban quedando, pero ahí iban todos. Sí. Ya, porque anteriormente además llovía más, ¿no? Claro, pues nomás Anteriormente, llovía. ¿no? Sí, Y para ir a la escuela, era difícil. o sea, trepar y luego, no sé qué sería peor, Sí. subir o bajar, no sé. Sí, pues era estero arriba que había que ir. Hay una laja, había que subir una loma. Y eso cuando llovía se ponía bien escurroso. Ya, Y ahí ya cuando ya comenzaba a llover, ya a veces esos días nadie iba porque el río crecía. Ah, Sí, ya no. o sea, ahí no podían subir. Ahí ya no. Ahí la Si mayoría llovía. ya no iba nadie casi para. La mayoría, pues no ve que ya eso, ya echaba agua al río. Y ya por eso mi papi a veces ya no los mandaba. No los mandaba. Ya no. ¿Qué terminaron ustedes? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto? Y unos sí terminaron. ¿La primaria Sí, completa? unos sí, otros no. Otros quedaron. Y ahora que ya están unos ya que tienen compromiso, es que ya ellos se han acabado. Así de estudiar. Yo digo que eso fue duro el tiempo de antes. La mayoría ya unos no estudiaron, esos chicos se fueron así. Se fueron a otro lado a estudiar ya. Ya por ahí ya no hay nadie casi padre por esa zona donde vivíamos nosotros. ¿Nadie? Ya no. ¿No hay gente? Ya no, ya es ralito y la gente comenzó a ir, se vendió, se fue. ¿Pero y qué han quedado? ¿Potreros o qué ha quedado? Había potrerito por ahí. Han Porque quedado. los cafetales se mocharon. Ya esos ya se perdieron, le digo. Ya ¿Y qué sembraron? ¿Maracuyá? Bueno, entonces paja? la gente, si hay pasto para así, Pasto. sí. Ya café no hay, cacao tampoco hay. Por eso. Ya nomás es eso, pastizales hacia donde hay. ¿Dónde están? Pues donde hay, y donde no hay ya está perdido eso. Perdido también. Sí. Ya O sea no. que la gente ya se desapareció. Pero ya la gente, la mayoría, los que vivían, ponemos los cabecillas ya no existen. Ya no existen, ¿no? Ya no existen, ya. Los hijos vendieron las fincas, se fueron a otro lado, ya no. Para que nosotros y la propiedad de mi papi todavía está ahí. Mi hermano sí. la mira, sí. Ahí está. Él sí está ahí. Pero los demás casi la vecindad todito vendieron, se fueron, así. ¿Usted salió temprano de su casa? ¿A qué hora salió? Como a los 17. A los 17. Sí. ¿Y qué se vinieron? ¿De una se vinieron para acá o no? Nosotros venimos a dar por acá, a la finca de mi esposo, el papá que tenía por acá. Ah, ya. Sí, acá me trajo él. ¿Cómo se llama por acá? Murachi. Ah, Murachi. Sí, Murachi. Ahí está. Así hay algunas personas en Murachi. Sí. Ahí tenía la casa vieja que había de mi suegro acá. Es que ellos tenían una casa ahí, compraron por allá una finca y se fueron a vivir por allá a San Isidro, por acá. Ah. Ya, pues se quedaron viviendo ya por acá, dejaron eso acá. Ya se quedaron ellos acá, los hijos ya se vinieron, ellos hicieron hombres, ya vinieron por acá a la finca y se quedaron por acá y así. Murachi. Y luego esta carretera se va casi hasta Canoa, ¿no? Sí, pues esta sale afuera a la tranca. A la tranca, ¿sabes? Sí. ¿No? Esto es el sufrimiento y esas partes, ¿o no? Claro, pues su sufrimiento queda todavía de aquí más para otro lado. Ah, ya. Sí. O sea, esto es a la tranca. A la tranca. Y esta otra de aquí que sale a carretera sale afuera, a Rambuche. A Rambuche, sí. Por esa sí voy más. Pero por esta creo que he ido unas 2 veces o así, nada más. ¿Por aquí? Sí. ¿Pero es cerca o lejos? Cerca, no es tan lejos. Ah. No es tan lejos. ¿Y cómo era la ropa de antes, la ropa con tuya?
La ropa Montuyo. Ajá. O sea, con la ropa típica de los Montuyos anteriormente. ¿Me puedes explicar cómo era? Y no le digo que la ropa era ¿cómo que? De frío. Sí, Y esa era la ropa que uno el usaba. liencillo y la gabardina. Sí, es la misma, esa era la que usaban. ¿Cómo usaban ustedes para beber el agua? ¿Cómo hacían en la casa? ¿Bebían directamente del río o filtraban el agua o tenían... La ponía a hervir mi madre. Su mami hervía el agua. Sí, mi mami con nosotros ponía a hervir el agua y la dejaba para refrescar y la vaciaba y ahí tomamos hervida. Sí, no los dejaba tomar así esa agua, sí. no, hervida. Ella hervía todas las tardes una ollota. Y ahí la dejaba refrescar al otro día, la pasaba ya en un balde. Y ahí tomaba Y ahí agua. tomaban. Sí. O sea que ese trabajo todos los días tenía era su mami sí. de Ella hervir sí, el agua. el agua hervida. Así nosotros Claro, eso sí. Para los bichos es lo mejor. Sí. Es decir, para no... Sí, eso mi mami los hervía el agua. Todas las tardes ponía ya una olla. Y en el horno, por ahorita, como en cocina, no, Claro. en el horno. Ustedes tenían el horno dentro de la casa, ¿no es cierto? Sí, ahí Dentro, teníamos arriba. el horno. Sí, arriba. Estaba el horno ahí. Y dígame una cosita, de las comidas de antes, que usted se acuerde, ¿cuáles son las que ahora no... Las comidas más típicas de antes, más corrientes, como decía usted, la sopa de maíz? La sopa de maíz. ¿Cuáles son las que ahora no? Porque la gente ahora andamos todos con prisas y cualquier cosita hacemos y ya. Ya estuvo. Y estuvo. Comida fácil. Así es, comida fácil. Sí. Pero no, digo, en el tiempo de antes, pues yo sí me gusta hacer mi sopa de maíz. Yo Ya. sí. También los bolones de plátano con queso que los hace maní. Yo sí me gusta. ¿Usted sí le gusta hacer eso? Yo sí le hago, me hago mi sopa. O sea, no tiene pereza para cocinar. Yo no, yo sí hago mi sopa de maíz, padrecito, hago también mis bolones de plátano. Yo sí. Bueno, ya que otras cosas que ya no, las tortillas de maíz sí las hago, tortilla de yuca, los panes de almidón, eso sí. ¿Y los bolones cómo los hace usted? Los bolones. Sí. Los bolones para hacer las bolitas, rayo el verde, macujo la cebolla y el maní, algo rellena con queso y ahí las tiro para hacer la sopa. Hacer el caldo más claro. Sí, para hacer el caldo. Sí. Sí. Esas son las. Y para hacer, por ejemplo, el almidón de yuca, ¿cómo hace? Se raya la yuca. Usted raya la... Sí, ya tengo una soleando, un poquito, ¿Ah, sí, sí. Esta semana me rayé unas yuquitas, pelé, rayé y ahí tengo un poquito soleado. La masita se hace yuca, se hacen las tortillas. O sea, que usted hace bien el almidón y luego lo conserva ese almidón. Claro, yo lo conservo, me pasé los panes, padrecito, porque una cosa, uno que tenga sus cosas, uno tiene su yuca, no se la va a dejar desperdiciar, pues, Claro. Hay que usarla. Hay que usarla. Ya que además sí. Es trabajo el sacarla y sacarla. Claro, así a veces me traen mis hijos. Yuca, me traen, yo la rayo, la más grande, la más chica para los puerquitos. Y ahí cojo yo mi yuca, ya la rayo, la cuelo y la soleo y voy llenando. Ya vale, digo, para hacer los panes, las tortillas. ¿Cómo conserva usted la yuca? ¿La refri o no? A veces seco la masa. Ya seca, la lleno así en un vaso, en esos baldes y ahí estoy sacando. Y si no, la pongo en refri y la voy sacando un poquito cuando necesito. Sí. Como ahorita rayé como un baldecito, no me salió mucho la yuca. Ya. Sí. Y así hago tortillas y ¿Y qué tradiciones han perdido en su tiempo? ¿Ah?
O sea, Empezar y no terminar. es ¿Qué tradiciones se han perdido de sus tiempos para acá? Yo ahorita he perdido muchas cosas, padre. Es que es interminable el empezar a contar. Sí, ya ahorita el padre ya no es como... Ya ahorita estamos en moderno ahora. Pues ya en el tiempo de antes las cosas eran más... Ahorita ya... No, hasta los bailes. Quiero decir que anteriormente pues los bailes eran pasillos, Sí. pasacalles, boleros, Esa no es la música del tiempo de antes, pues, de padre. antes. Sí. Y ahora, Ya esa ya no, ya tradición ya no hay, padre. ¿qué costumbres tenían ustedes en la casa para rezar, por ejemplo? ¿Quién les hacía rezar en la casa? ¿El papá, la mamá? Mi padre. Su papi les hacía rezar más. Sí. Él, ¿Y él les enseñaba alguna oración? O... sí, él ya sí, cuando nosotros, él decía, cuando nos íbamos ya a dormir, persínense, ya él nos daba un rezo, así, cuando era el tiempo de Santo, él nos enseñaba persínense, y ya cuando se levantan lo mismo, nos enseñaba él. A todos los decía así. ¿Y a ustedes les tocó pedir la bendición a la mamá? Sí. ¿Pero eso hacían de diario o Así de vez en cuando? ¿O cuando salían? ¿O? Cuando salían los echaban la bendición. Ellos, cuando Sí, salían ellos. Sí, le echaban la bendición y salían. Ya. Y ahorita que ya se fueron para siempre, pues ya uno los va a visitar ¿Al cementerio? al cementerio, sí, padre. Pero ahí también, antes de morir, le dirían ustedes la bendición al papá y a la mamá, ¿o cómo? Sí, ellos los echaron en vida. Ellos, ¿no? en vida. Sí, en vida los echaron la bendición. ¿Y usted les tocó pedir perdón y todo eso? Claro, todo. Ya, mi papi, la última vez que mi papi murió, cuando vino ¿El terremoto o no, el COVID? ¿O? el COVID, padre. ¿Con el COVID se murió? Es que ellos, ahí ya no había para salir, padrecito. Claro, no había cómo. Y ya no había cómo salir, no dejaban. Y ellos se enfermaron porque uno no los visitaba. Ah, Ya, y mi papi, él se sintió mal, sufría del corazón. Y ahí él decía que nosotros no los queríamos, nomás los comunicábamos, pues y él quería que uno lo fuera a ver, rodearlo. Yo salía cada 8. Yo les llevaba de aquí el huevo, el queso, el pollo, gallina, lo que había. Yo llevaba de todo y te les llevaba para afuera ellos. Ellos los tenía mi hermana. Ellos querían vivir acá adentro, no que mi hermana los llevó para afuera. ¿y dónde estaban ellos? Estaban en San Vicente, en el barrio Nueva Esperanza. Ahí estaban de mi hermana. Y ellos vieron que ya uno no le salía 1 mes, los 2 meses, 3 meses, y ellos se fueron enfermando. Mi mami fue la primera que cayó. Mi mami dice que le dio una garraspera en la garganta. Y la llevaron y... Y no hubo manera. Sí, la llevaron al hospital y la trajeron. Y ella les decía a mi hermana que le picaba la garganta. Al otro día murió ella. Y ya murió, y ya usted no sabe, padre, que decían que era el COVID. Y ya mi mami ya falleció, ya no. Al otro día, creo que la misma tarde le hizo, ya sabían la gente que había muerto y la hicieron enterrar. Que era el COVID, que ya eso era pasoso. Y ya, mi papi también, al mes se fue. También se dio la pena por mi mami y ya se lo llevó también, dijo, para no verlo sufrir. O sea que al mes Sí, se lo llevó. de morir su mamá, su papi. Sí, también se fue. Y ustedes no pudieron ir a... Que sí, lo trajeron, tienen ¿sí? que traer los carros fletados, sí, para enterrarlo aquí, en Piquigua están estos. Ya. Sí, en Piquigua están. Por ahora digo, lo vamos a visitar así, a Piquigua, como prender una velita. Sí, padrecito. Ya. Pues sí, lo del COVID fue un sufrimiento. Sí, bueno. Pero para los mayores todavía más sufrimiento, Sí, porque no entendían. Ellos no entendían. Y mi mami no, pues ella no, ella decía que ella no
no, uno no la iba, ya no la quería, Claro, que no la iban a claro. rodear, y ella pasaba llorando, y eso se enfermó más ella. Más, claro. Sí, de que uno salía, nosotros salíamos a 8. Todos les llevamos cualquier cosita, y ella enseñadita que uno les llevaba cualquier cosita, y ya los iba ya contenta ella. Y así con eso que se vino el COVID, padrecito, Ya no hubo como salir. ya no como, ni los dejaban salir ya, que no había transporte, nada. Sí, sí, así fue lo del COVID. Sí, Fue una pena y sí sufrió. sí, le digo, padrecito. Sí sufrió la gente, sí. En el COVID. ¿Qué piensa usted sobre la mujer hoy día y antes? ¿Ve usted que eso ha habido cambios a mejor? ¿Cómo le parece a usted? Que padrecito, ya como en el tiempo de antes ya no es como ahora, padre. Y ahorita ya estamos en la modernidad, en otro ambiente. Porque ya yo me doy cuenta que yo tengo mi hija. Ya no es como antes, padre. Padre, antes, en el tiempo de antes, los papás eran bien reyes, pero ahora ya no. Ya las hijas uno ya les dice una cosa, ya. Y ya las jovencitas ya no. Veces No asuntan. ya no asuntan, padre. Ya hacen Pero, ¿cómo ve usted la situación de la mujer? Si ha mejorado un poquito, si anteriormente había más machismo. Bueno, Sí. en el tiempo de antes, padre, sí. Y ahorita yo veo que hay machismo, sí hay, porque hay los esposos desasombrados con las. Con la Bueno, mujer. yo conmigo, mi esposo nunca. Pero puede ser algo otro. Pero sí hay algo por aquí, en este pueblito aquí arriba, aquí sé que Que sí hay. sí hay, porque Hay casos. sí, eso Se sí. oyen, ¿no? Se oye. Mujeres golpeadas. Sí, se golpean, sí. Por aquí en mi zona no, pero por aquí el pueblito allá arriba sí. Oigo que golpean los esposos golpean a las damas. Y en ese sentido, pues yo qué sé, ¿a usted qué le parece? ¿Hoy la mujer estudia más que antes o no? Y claro, ya ahorita sí, pues ya ahorita hay más tecnología, estudian más las jovencitas. Porque dice cuenta, ya estas niñas pues ya están estudiando en Vigigua y ya en el colegio, hay un ambiente más, ella estudia, les abre un poquito más la mente. Claro. Sí, O sea, en ese sentido sí se ha avanzado sí, un poco, ¿no? se ha Aunque avanzado un poco. en otras cosas sí se ha retrocedido. Claro, eso sí es verdad, otras cosas, padre, no. Pero en ese sentido, pues ahora hay más oportunidad para que la mujer despierte Claro, y tenga otro futuro, ¿no? claro, eso sí es verdad. Pues. Otra manera Más de... manera, que sigan, ponemos ella, terminaron el colegio, sigan la universidad, y Eso es. sigan la Tengan carrera que ella necesite. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. ¿Qué dice usted? ¿Las preguntas? Yo creo que una última pregunta. Ya. ¿Cómo era su relación con sus padres? ¿Cómo era su relación con sus padres? Con su papá, con su mamá, ¿cómo se llevaban ¿Cómo ustedes? era? Con su Ya dijo papá. usted que es con su papá mejor, ¿no? Sí, con mi papi y la mamá. Ya, pero Sí. Sí, con mi mami sí, pero ella lo daba Más palo. más palas, sí. Mi papi sí era. ¿y cuál era su juego favorito de sus niñas? Cuando mi niñez. Ajá, que era su favorito. yo me gustaba niña, yo soy sincera. A mí me gustaban los animales. El O sea, pollo. no le gustaba jugar mucho. No, O le gustaba entretenerse más con los animales. sí, con los animales. No digo que yo muñeca no me partizaba. Más mis animales eran los pollos. Todavía, porque ya tengo miedo, tengo mis pollos pequeñitos. Yo los criaba a guacharitos. Les quitaba las gallinas y se los criaba a guacharitos. Y así cargo unos ahí, solitos. No digo, esos son mis paternidades, mis animales. Muy bien, nos vamos a poner los dos ahí para salir en la cámara y para despedirnos y agradecerle. Muy bien, entonces nos agachamos un poquito
y salimos ahí en la cámara. Le agradecemos mucho por toda la Gracias, información padre. que nos ha dado. Y Ya, padrecito. además que le hemos pillado de improviso porque usted no estaba avisada. Sí. Estaba avisado su marido, pero Él no estaba aquí, papá. como él no estaba, pues Ah, le hemos entrevistado. a sí, usted. bueno, padre. Bueno, Muy bien. muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. padrecito. Muchas gracias. Está bien, padre. Una entrevista está muy